Bueno, muchísimas gracias Antonella por la presentación, muchas gracias a Minray. No es la primera vez que tengo la oportunidad de trabajar en conjunto con esta empresa, que, bueno, saben que aprecio muchísimo a estas empresas que apoyan la educación continua en ultrasonido, algo a lo que he consagrado gran parte de mi vida. En esta ocasión vamos a hablar de Doppler en obstetricia, como muchas otras veces, hoy prestando especial atención a técnica e indicaciones. Y la técnica la vamos a basar en las guías de ISUO, que fueron publicadas en el año 2013, donde tuve la oportunidad de participar, y como primicia les cuento que las estamos renovando. El grupo que ven acá en pantalla estamos trabajando en la renovación, y de hecho hoy prácticamente tenemos la nueva versión para que salga publicada en breve. Ya hemos terminado de hacer todas las consideraciones y se está enviando en breve a ISUOC para su publicación. No cambia mayormente, hay algunos detalles que se han agregado que les voy a comentar extraoficialmente. Así que de momento tiene esta del 2013 que está en idioma español en la página de ISUOC y también en la página de SAUM, y como les decía recién, estamos con la actualización en proceso, más precisamente terminada. Lo primero que nos propone la guía es cuál es el alcance de la misma. Todo lo que lleve acá el logo es que está tomado directamente de la guía. Y es el ultrasonido Doppler de la circulación feto-placentaria. No se refiere a otras áreas de ginecología, por ejemplo. Y fíjense que el primer punto que nos lleva a consideración y sobre el que en algún momento tendremos que hablar más en detalle es sobre evitar exposición a niveles elevados de energía en primer trimestre, y para eso ustedes tienen que verificar siempre que el índice térmico que indica la pantalla esté por debajo de 1. No es una guía que da indicaciones, lo que pretende es que todos trabajemos de manera parecida para minimizar errores y optimizar la reproducibilidad, o sea que todos trabajemos de manera similar. Debe contar el equipo con Doppler color y espectral, y que en la pantalla se pueda ver la frecuencia de repetición de pulsos, la frecuencia del transductor, el índice térmico, el índice mecánico, que pueda contornear las ondas de manera correcta, estimar las velocidades y los índices que habitualmente utilizamos, y demostrar los puntos incluidos en el trazado. Acá están viendo en este video algo de lo que les mencioné recién. Acá arriba el índice mecánico y el índice térmico. Y a la derecha la frecuencia del transductor y la frecuencia de repetición de pulsos. Con respecto al Doppler espectral, las condiciones de examen tienen que incluir ausencia de movimientos fetales o respiratorios, contención de la respiración materna de ser necesario. Muchas veces la respiración materna nos molesta para obtener las ondas. Doppler color no es mandatorio, prácticamente todos los territorios se pueden obtener sin Doppler color, salvo la arteria uterina, pero definitivamente va a ayudar a identificar el vaso, a ver la dirección de la sangre y a hacer mejor, más veloz el estudio. El ángulo, idealmente un ángulo de 0 grados. Sabemos que con un ángulo de 10 grados tenemos un error del 2%, con un ángulo de 20 grados un error del 6%. Por encima de 20 grados el error aumenta, por lo tanto se debe efectuar la corrección angular o la información del ángulo. Por encima de 60 grados no se pueden medir velocidades. Vamos a mostrar ahora un poco lo que hemos hablado recién. El contorno de la imagen. Fíjense que en ocasiones la imagen no queda bien contorneada porque no hemos colocado un buen volumen de muestra, entonces hay zonas que no están tan marcadas y el equipo no las reconoce como el contorno, y en esos casos tenemos que verificar que las velocidades que está marcando el equipo sean correctas con lo que está observándose, que esta sea la velocidad máxima y que esta sea la velocidad mínima. Y como ven en este ejemplo, ustedes tienen que tener siempre la posibilidad de una medición continua o bien una medición limitada, donde yo le coloco las ondas que quiero medir, o bien puedo optar por una medición manual. Si no me gustó el trazado que hizo el equipo, entonces hago una medición manual contorneando correctamente la onda, desde comienzo hasta el final, incluyendo flujo reverso si lo hubiera.
Esto es lo que ocurre cuando hay movimientos respiratorios, en este caso movimientos respiratorios muy marcados que pueden dar a flujos ausentes o hasta reverso, irregularidad en la onda. Acá los movimientos respiratorios acá abajo no son tan marcados. De todas maneras, se debe exigir una regularidad de todas las ondas. Cuando las ondas no son regulares, no se debe medir. Acá yo medí deliberadamente para que vean lo que no debemos hacer. Yo no puedo presentar este estudio y medir una onda cuando no son todas regulares y iguales unas a la otra. Así que tengo que esperar a tener toda una tira regular y para demostrarle a quien recibe el estudio. Pero desde el punto de vista del operador, también tengo que ver que estoy en una situación de ausencia de movimientos, donde las ondas, más allá de las ondas que yo presente en la pantalla, tengo que estar viendo que estemos ante una situación de estabilidad de las ondas. Y recién ahí voy a poder medir. Todas las ondas tienen que ser iguales. Con respecto al ángulo de insonación, que es este que se produce entre el haz del ultrasonido y la dirección de la corriente sanguínea, tenemos que lograr que sea lo más cercano a 0 grados. Acá estamos teniendo un ángulo de 9 grados. Y obviamente sabemos que como el ángulo varía según la diferencia de frecuencia va a variar según el coseno del ángulo de insonación, ángulos muy abiertos van a responder a un coseno vecino a 0, y por lo tanto la onda va a ser pequeña o inexistente. A medida que vamos cerrando el ángulo, la onda va a ir aumentando, tanto en el espectro como en el color. Y la forma en que hacemos nosotros para mejorar esto es desplazando el transductor para enfrentar a la arteria, como estamos haciendo en este caso, y fíjense cómo ahora esta arteria uterina, que había comenzado con un ángulo más abierto, la tenemos más cerrada, más o menos en unos 20 grados, más que suficiente para la arteria uterina que tiene buenas velocidades. Fíjense cómo cambió de acá a lo que terminamos viendo al final, cuando ya llevamos el transductor a la posición indicada. ¿Qué puede ocurrir si tengo un ángulo inadecuado? Bueno, que por ejemplo, acá estamos entrando en casi 90 grados, lo mismo que acá. Voy a tener ondas erráticas, ausencia de flujo de fin de diástole, y tal vez el operador o quien recibe el estudio, si no está experimentado, va a tomar conductas erróneas en base a estudios erróneos con técnicas defectuosas. ¿Qué pasa cuando tengo que medir velocidades absolutas? Bueno, el equipo asume que siempre estoy trabajando en 0 grados y utiliza como coseno el valor de 1. Si yo no estoy en un ángulo de 0 grados y quiero conocer una velocidad absoluta, por ejemplo, para el diagnóstico de anemia fetal, debo trabajar en 0 grados. Si no trabajo en 0 grados, le voy a tener que informar al equipo el ángulo. Cuando supere los 20 o 30 grados, no superar nunca los 60 grados. Si el propósito de mi medición de velocidad es el Doppler de la arteria cerebral media, la velocidad máxima para anemia, debo trabajar con un ángulo de 0 grados, sin apelar a correcciones. Fíjense cómo cambia. Acá yo estoy midiendo esta arteria uterina, acá arriba y acá abajo, es la misma arteria en el mismo momento, solo que acá no le estoy informando al equipo con qué ángulo trabajo. El equipo cree que estoy en 0 grados, lo cual no es cierto, y asume que la velocidad entonces es de 80 centímetros por segundo. Acá pasé a trazar el ángulo, le informo al equipo que no estoy trabajando con un ángulo de 0 grados, estoy trabajando con un ángulo de 35 grados. Entonces el equipo corrige, utiliza el coseno de 35 y la velocidad real entonces es de 98 centímetros. Como todas las velocidades, máxima, media y diastólica, van a cambiar de manera simétrica, los índices no se modifican. Entonces, si es para medir índices, no me importa estar enviando la corrección angular. Vamos a comenzar con un volumen de muestra amplio y vamos a reducirlo según necesidad. Tener en cuenta que al igual que para el modo B, la frecuencia del transductor la vamos a estar optimizando o variando para optimizar resolución versus penetración. El filtro de pared lo más bajo posible, 50-60 Hz, sé que trabajamos habitualmente en obstetricia con ondas con poca diástole y no tenemos que ocultarlas. La velocidad de barrido sirve para separar adecuadamente las ondas, y la guía, tanto en su versión anterior como en esta versión actual, nos propone que no sean nunca menos de 4 ondas, nunca más de 10 ondas. A mí
personalmente me gusta demostrar aproximadamente 6 ciclos u 8 ciclos cardíacos. El PRF, acorde a la frecuencia de repetición de pulsos, va a depender del vaso que tenga que estudiar. Los vasos con más velocidad voy a tener que subirlo, con menos velocidad lo voy a tener que bajar, pero para que todos trabajemos igual, entonces vamos a lograr ondas que ocupen el 75% de la pantalla. Ya tenemos dos grandes reparos importantes en la guía, en esta versión y en la próxima que viene, que tenemos que trabajar con 6 a 8 ondas, o más exactamente, no menos de 4, no más de 10, y con una altura de onda del 75% de la pantalla. Acá les estoy demostrando el volumen de muestra. Comenzamos con un volumen de muestra amplio y luego lo achicamos a un valor como este, que tome la totalidad del vaso sin incluir las paredes, sin estar solamente rescatando el flujo central. Evitamos el filtro, porque nos va a borrar las velocidades diastólicas y vamos a poder asumir erróneamente que estamos con un flujo ausente en diástole, y esto es artificial, lo hemos creado nosotros colocando el filtro. Sobre todo si el filtro nos va a eliminar la diástole. En este caso, hay una banda de filtro, como pueden ustedes ver acá abajo, pero no me elimina la diástole, me permite medir correctamente. Y acá estamos poniendo un ejemplo de una onda correctamente evaluada, pero si yo ahora le agrego filtro, fíjense que acá tiene un valor de filtro de 1, ahora el valor de filtro es de 3 y me borró velocidades. Como les dije recién, en este caso no llega a alterar la onda porque la diástole permanece. Si le hubiese puesto un poco más de filtro, me hubiese borrado toda la diástole. La velocidad de barrido, les dije recién, la optimizamos para tener no menos de 4, no más de 10 ondas. Acá hay demasiadas ondas, habitualmente esto aparece desparejo, la madre en ese lapso se movió, respiró. Es muy poco probable que ustedes puedan demostrar este número de ondas que sean todas parejas. Realmente no es ninguna técnica especial lo que les muestro, fue fortuna que la madre no experimentó movimientos en ese lapso. Y acá la forma correcta de presentarla con respecto a la número de ondas. Pero esto es, como van a ver ahora, una altura inadecuada. Tiene que ser más alta la onda, para que todos trabajemos igual y para que en cierta forma me certifique que estamos haciendo correctos ajustes en el equipo. La frecuencia de repetición de pulsos las vamos a manejar de forma tal de no tener una onda con tanta diferencia de frecuencia como esta que me genera lo que conocemos como aliasing, y la vamos a ir modificando, aumentando la frecuencia de repetición de pulsos y disminuyendo luego la línea de base, como vamos a ver acá a la derecha, donde tenemos aliasing, y vamos aumentando la frecuencia de repetición de pulsos hasta lograr una altura del 75%, como les dije recién. Y esta es la presentación que tenemos que tener. Con respecto a lo espectral, que es lo que estamos viendo, entonces acá están viendo 6 ondas y media, perfecto, y una altura del 75% de la pantalla. Adicionalmente, en el color, algunos detalles que les voy a comentar más adelante, una caja que esté limitada solamente al área de estudio, no tengo una caja tomando todo el sector, que me va a entorpecer temporal, un ángulo adecuado y una buena magnificación de la imagen. Esto es lo que debemos presentar. Cuando ustedes presentan un estudio así, le da seguridad al obstetra que está recibiendo el estudio. Se recomienda en la guía efectuar 2 registros y si la discrepancia es mayor al 10%, efectuar un tercero. En realidad, agreguemos a esto que privilegiar registros de buena calidad. No voy a tomar un segundo de mala calidad o un tercero de mala calidad. Si el primero fue de mala calidad, no me sirve, no lo tomo en consideración. Si tengo 2 o 3 registros de buena calidad que divergen un poco, bueno, habitualmente nos guiamos un poco también por las circunstancias clínicas. Actualizar el tiempo real, trabajamos mucho con el sonido, a veces mirando relativamente la pantalla y el sonido neto les da la idea de que están bien ubicados en el vaso. La recomendación de no invertir la presentación en pantalla rige sobre todo para el ecodoppler cardíaco, donde la dirección de los flujos suele ser de importancia, pero de todas maneras para el operador experimentado se va a guiar de la barra color y del signo menos, que acá se ve muy chiquitito, pero está, acá hay un signo menos, acá hay otro signo menos. La barra color me dice que lo que está acá rojo se está acercando.
Si esto estuviese invertido, el azul estaría arriba. El signo negativo me dice que el negativo está acá, y que esto, como está en positivo, es lo que se acerca. O sea, el espectro en este caso está invertido. Con respecto al Doppler color, tiene más intensidad que el espectral, por lo tanto, tener cuidado de que no se modifique el índice térmico. Hay que limitar la ventana a la región de interés, se los dije recién, no tener una ventana muy amplia. Podemos empezar con una ventana amplia para capturar bien la zona, para tener un panorama de lo que estoy estudiando, pero luego la voy a cerrar acorde a lo que esté buscando en el vaso. La frecuencia de repetición de pulsos, PRF, escala, la voy a ajustar para tener un color que me esté demostrando la velocidad que realmente hay en el vaso. Vamos a ajustar también la ganancia color, el filtro, ubicar correctamente un buen ángulo de insolación y, como les dije al principio, verificar cambios en el índice térmico sobre todo. Acá tenemos una imagen que les quema la vista y que se debe en este caso a una frecuencia de repetición de pulsos muy baja que voy a ir modificando, voy a ir aumentando hasta que desaparezca todo ese aliasing color. Va a haber zonas con más aliasing o que no voy a poder evitar porque hay diferencias de ángulos acá. Acá voy a tener más virajes de frecuencia que acá porque tengo un ángulo más cerrado. Pero finalmente cuando congele la imagen me va a dar un panorama bastante claro de las diferentes frecuencias que pueda tener en estos vasos. Con respecto a la ventana color, acá estoy tomando una ventana muy grande y acá una ventana más chiquita. Fíjense que parece ser más lento acá. Si uno contara los latidos, acá contaría menos latidos que acá, porque en realidad no está reflejando los latidos, es la tasa de actualización de imágenes, es la resolución temporal. Una ventana grande me enlentece la resolución temporal, el número de cuadros que ocurren por segundo. Por lo tanto, una vez que yo tengo el vaso, si fuese este, lo puedo cerrar más todavía la caja color. En ocasiones lo que va a estar ocurriendo, que esta imagen que me quema la vista, que está como saturada, no está dado por el PRF, sino que está dado por la ganancia muy aumentada. Y lo pueden verificar acá. Acá corregimos la ganancia. Fíjense que el PRF 4,5 kHz no cambió. Lo que cambió es que bajamos la ganancia color de 86 a 63. En general uno primero corrige la frecuencia de repetición de pulsos o PRF, porque es lo que puede variar según la velocidad de un vaso. La ganancia, si no la hemos tocado, nosotros, no va a cambiar, debido a que el vaso sea tenga mayor o menor velocidad. Así que habitualmente corregimos primero la ganancia, luego corregimos primero la escala o PRF y luego el color. Para el Doppler de energía y Doppler de energía bidireccional, saben que no trabaja con diferencias de frecuencia, sino que trabaja con amplitud. Y que nos permite visualizar mejor velocidades bajas. Tienes más sensibilidad para flujos de menos velocidad. Si bien el ángulo de insolación acá tiene menos efecto, lo tenemos que optimizar. No hay aliasing, pero un PRF inadecuado puede producir ruidos y artefactos, por lo tanto también tenemos que tenerlo bien ajustado, optimizar la ganancia, básicamente tener los mismos recaudos que para el color. Lo que es importante acá tener una persistencia, que es cuánto permanece la sobreimposición color sobre el modo B, no muy elevada, porque es como que nos va a quedar la información del cuadro anterior, nos puede dar imágenes falsas. La persistencia es útil cuando uno quiere ver un mapa color, cuando quiere ver la vascularización en un riñón, la vascularización en un ovario, la vascularización en una tumoración, para ver el panorama de color que hay. Pero no así para ver un vaso en particular. Bien, estas son la primera parte de la guía, que se refiere a los aspectos generales de cómo manejar una onda. La segunda parte de la guía se refiere a cómo conseguir la onda de los 4 principales vasos que vamos a evaluar, que son las arterias uterinas, la arteria umbilical, la arteria cerebral media y el ductus venoso. A esta técnica, publicada en las normas, le he sumado algo de la experiencia personal para darles tal vez algún tip que los pueda ayudar, y le he sumado 2 palabras sobre la fisiopatología y la aplicación de cada territorio. Muy resumido, porque
no podemos dar un curso de Doppler en 45 minutos, pero que les va a servir para dar un panorama de qué es lo que estamos utilizando. Comencemos por la técnica para evaluar la onda de arterias uterinas. Ustedes saben que las arterias uterinas las podemos ver en el primer trimestre o en el segundo y tercer trimestre. Tienen su utilidad a lo largo de todo el embarazo, a veces para motivos distintos, pero tienen utilidad durante todo el embarazo. En el primer trimestre las podemos registrar por vía transabdominal o por vía transvaginal. La vía transabdominal son parecidas, básicamente los podríamos resumir con lo mismo, tanto la abdominal como la vaginal. Tengo que identificar el cuello del útero para luego desplazarnos hacia un lado, identificar el plexo paracervical, activamos el color, vemos la arteria uterina en el trayecto ascendente y la medimos antes de que emerja alguna arcuata, si es que lo estoy viendo. Y acá vamos a la imagen con Doppler transabdominal, la vejiga máximo esto, la podemos vaciar un poco más, y fíjense que nos desplazamos a un costado y enseguida podemos ver y seguir la arteria uterina. De hecho, la estoy siguiendo un poco para ver cuál es el mejor ángulo, y acá tengo mucho mejor ángulo que el que tenía acá. Entonces, fíjense, tengo la caja bien cerradita, acorde al punto que estoy queriendo tener. Y voy a poder entrar en este sitio con un muy buen ángulo. Por vía transvaginal también coloco el transductor en fondo del saco anterior, identifico el cuello y me voy a un lado o al otro a ver el plexo vascular paracervical, activo el color. Pueden tener el color activado desde el principio. En primer trimestre es tan poquita la diferencia que tienen, la distancia que tienen entre el cuello en su eje medio y con el plexo vascular paracervical, que pueden tener el transductor ya con color y desplazarse. Enseguida va a aparecer la arteria uterina. Activan el color, entonces identifican la arteria uterina en trayecto ascendente, la miden nuevamente antes de que emerja alguna arcuata. El principal recaudo que tenemos que tener cuando hacemos uterinas en cualquier trimestre es no confundir el flujo con el de una arteria arcuata. Y en el primer trimestre tenemos una facilidad adicional, que es que la velocidad nos va a diferenciar un poco una arteria uterina de una arteria arcuata o una cervicovaginal. Enseguida vamos a eso. Les muestro primero el ejemplo. Estamos ahora en primer trimestre, vía transvaginal, identifico el cervix, yo voy a prender el color de entrada y me lateralizo. Y fíjense que muy rápidamente va a aparecer la arteria uterina, habitualmente por vía transvaginal, con un ángulo adecuado. Y paso a medir acá la arteria uterina. Sea cual sea la vía que he elegido para medir la arteria uterina en el primer trimestre, voy a hacer un registro espectral con las guías que vimos recién, no menos de 4, no más de 10 ondas, altura del 75% de la pantalla. Volumen de muestra, según lo que propone la Fundación de Medicina Fetal de Londres, de 2 milímetros aproximadamente. Un ángulo menor a 30 grados, porque voy a tener que ver velocidades, entonces no tengo que tener mucho error en la velocidad. Y la velocidad tiene que ser mayor a 50 centímetros por segundo, es lo que les decía recién. Eso me va a permitir diferenciar que estoy en una arteria arcuata, en una arteria uterina y no en una arcuata o una cervicovaginal. Básicamente el mayor de 50 yo lo llevo a 60. Exijo a mis uterinas que tengan por lo menos 60 centímetros por segundo. Recuerden que si ustedes están entrando con un ángulo muy abierto, van a obtener una velocidad menor que no es real. O sea, van a tener que llevar el ángulo a, en lo posible, 20 grados o menos, donde ya no haya necesidad de corregir, o corregir e informar el ángulo al equipo para que se pueda estimar correctamente la velocidad. Y finalmente, la metodología de trabajo actual es con el promedio de ambas uterinas. No es solamente la derecha, no es solamente la izquierda, no me interesa ni en primer trimestre, ni en segundo trimestre, ni el tercer trimestre el valor aislado de cada uterina, sino que me interesa el promedio. Y esto es la forma de onda de velocidad de flujo de una arteria uterina en el primer trimestre, antes de que se complete la segunda oleada de invasión trofoblástica, donde tenemos un patrón de elevada sístole, baja diástole, lo cual genera un alto índice de pulsatilidad y la presencia del notch cólico. Vamos al segundo trimestre, y segundo trimestre podríamos
agregar tercer trimestre, con la diferencia que en segundo trimestre podemos usar la vía abdominal y la vía vaginal, mientras que en tercer trimestre habitualmente no usamos ya la vía vaginal porque es menos confortable para la paciente y no tenemos la necesidad. En segundo trimestre la necesidad puede surgir porque aprovechamos para medir la longitud cervical. Entonces, la guía nos propone una sistemática un poco distinta a la que yo uso, pero totalmente válida, de ubicar el cuadrante, el transductor en el cuadrante lateral inferior del abdomen en plano parasagital, o sea, paralelo al ombligo, paralelo a la línea media de la madre. Esto cambió con respecto, les estoy dando la versión actual de la guía. En la guía que ustedes van a leer, que está todavía publicada, agregaba un angulado medialmente, con una angulación del transductor, que es algo que yo sigo utilizando. El volumen de muestra poquito después del cruce o antes de que emerja la arcuata. Esto es para que todos midamos parecido, pero en realidad no hay diferencias de velocidad antes o después del cruce, ni de resistencia importantes que puedan generar algún cambio de conducta clínica. Pero lo que sí es importante, lo dije hace un ratito, es identificar la arteria arcuata. Y ahora les voy a mostrar algunos ejemplos sobre eso. Optimicen el ángulo de insonación, miden el IP de cada arteria uterina y calculan el promedio. Y acá tienen en 3 pasos lo que yo hago. La guía nos propone que el transductor, así como está en esta línea media, sea desplazado hacia derecha o hacia izquierda en esta misma posición. Ustedes pueden alcanzar la uterina de esa manera. Yo prefiero hacer esta angulación, y que es una angulación que va a ser de más o menos 45 grados, más o menos, según cómo vaya creciendo el útero. Entonces, creo que cuando tenemos un útero como en este caso, de tercer trimestre prácticamente, va a ser necesaria una angulación para seguir la unión ísmico-cervical que va a estar angulada. Lógicamente que cuando estemos en semana 18, 20, tal vez no haga falta esta angulación. Entonces, la suma de maniobras que hago, es la que está resumiendo acá abajo. Desde la línea media, roto un poco el transductor y luego lo desplazo. Y paralelamente estoy viendo en la pantalla lo que les voy a mostrar en esta diapositiva, en este video. Ahí estoy llegando al borde del útero, desplazándome, ya estoy viendo trampita, estoy viendo acá la ilíaca externa, pero coloco el color y voy a ver el cruce de la arteria ilíaca externa, que es una arteria de más grosor y más pulsátil, con la arteria uterina que está acá. Y lo que voy a hacer a continuación, fíjense que si yo midiera acá, estaría entrando con un ángulo de prácticamente 90 grados. Como es una arteria de mucha velocidad, voy a tener flujo, pero seguramente voy a tener un flujo bilateral, sucio, entonces, y no muy lindo de presentar. Entonces voy a ir desplazando mi transductor para enfrentarme con la arteria y voy a mejorar el ángulo para ingresar antes de tomar el espectro. Ahí sigo teniendo la ilíaca externa, bien pulsátil, cambia de rojo a azul, y la arteria uterina cruzando acá. Vamos a acelerar un poquito el video. Ahora voy a aumentar el PRF, subir el PRF para quitar el aliasing. Me reposicioné si se movió la paciente o me moví yo, hasta ir logrando la cantidad de ondas que quiero con la altura que quiero. Y miren lo que les decía recién con respecto a medir después del cruce. Si yo les colocara esta imagen, creo que la dan por una arteria uterina perfecta con el cruce con la ilíaca externa. Sin embargo, miren en el video lo que ocurre cuando me desplazo un poco. Esta es una maniobra que hago siempre, ir a seguir la uterina, para ver que realmente sea la uterina. Entonces ahora acá veo que aparece otro vaso. Y realmente todos pensarán que esta es la arcuata, porque la ven de menos calibre. Recuerden que el calibre también lo van a ver más ostensible o menos ostensible según el ángulo, o sea que definitivamente este vaso que estoy trabajándolo con un ángulo más cerrado va a tener mayor calibre y mayor viraje de frecuencia que esta, y eso no quiere decir necesariamente que esta sea la arcuata y esta la uterina. Vamos hacia abajo. En tal caso lo que van a tener que hacer a veces es medir a ver cuál es cuál, pero para evitar esa medición es lo que proponemos en la guía,
de directamente medir antes del cruce. Entonces mido acá que realmente es una uterina. No me importa si era esta la uterina o era esta. Como van a ver, la uterina era esta y no la que estábamos viendo originalmente. Y como sé que era esta, ¿por qué medí acá el tronco de la uterina y luego este vaso, perdón, esta era la uterina, y luego medí la arcuata acá, y fíjense cómo tiene menor resistencia y menor velocidad. Y para que vean que esto pasa muy seguido y que es muy importante que ustedes sigan el vaso a ver si es nuevamente esta arteria uterina bifurcándose acá, más que bifurcándose, perdón, arrojando una arcuata. En estos casos vamos a medir acá abajo, antes del cruce, antes de que se origine la arcuata. La vía transvaginal en segundo trimestre no difiere de la de primer trimestre. Vaciamos la vejiga, transductor en el fondo del saco lateral, y me voy para un lado, para otro, tomo los IP de cada una y calculo el promedio. Segundo trimestre, vía transvaginal, cuello, y me voy a desplazar hacia un lado o hacia otro. Les dije que íbamos a agregar la fisiopatología de cada uno en 2 palabras y la indicación. La fisiopatología en 2 palabras de las arterias uterinas consiste en la invasión trofoblástica que ocurre en el primer trimestre. Una arteria que sufre la primera y la segunda oleada de invasión trofoblástica transforma su patrón de elevada resistencia en un patrón de baja resistencia. Y esto es el principio que nos sirve para utilizar a las arterias uterinas con 2 aplicaciones fundamentales: tamizaje de preeclampsia, por un lado, combinado con otros marcadores, y diagnóstico de restricción de crecimiento por el otro. Son las 2 aplicaciones. Vamos a la arteria umbilical y identificamos el cordón umbilical, idealmente en sector libre, pero en ocasiones, y está explícito en la guía, por ejemplo, un embarazo múltiple, o cuando tenemos que seguir longitudinalmente el vaso para ver cómo evoluciona, vamos a ver algún sitio más determinado. Y tal vez ahí vayamos a medir ni bien sale el vaso del abdomen fetal, o inclusive cuando llega a la placenta. ¿Cuál es el problema? Ninguno. Hay tablas elaboradas a ambos lados de la vejiga, a la salida del cordón, en cordón libre y llegando a la placenta, con lo cual ustedes podrán medir en el sitio que quieran de ser necesario. La mayoría de las tablas que ustedes tienen al alcance son las de cordón libre, por lo tanto, si es posible, miden en cordón libre. Acá vamos a ver la técnica rápidamente. Observamos el cordón. Podríamos no usar color. Acá yo asumo que esta es una zona de buen ángulo. El color me va a ayudar a buscar el ángulo, pero era ese, como les dije. Entonces ahora tengo una caja cerrada. Magnifico la imagen y cierro la caja. Ahí cerré la caja, tengo una imagen bien magnificada. Voy al vaso, ángulo bien cerrado, y voy ahora a recibir el espectro, que como siempre lo voy a ir adecuando a lo que habíamos solicitado, que era 4 a 10 ondas y con una altura del 75% de la pantalla. Los 4 puntos de medición a nivel paravesical, en la salida del abdomen, en cordón libre o a nivel de la placenta. Y la metodología correcta, como les dije recién. Fisiopatología de la arteria umbilical refleja la suficiencia vascular placentaria, pero recién cuando la placenta perdió más del 30%. Cuando la placenta perdió menos del 30%, la arteria umbilical no supera el percentil 95. Cuando perdió entre un 30 y un 60, sí va a mostrar índices elevados, y cuando pierde más del 60%, va a tener flujo ausente o reverso. La aplicación de la arteria umbilical va a ser para la restricción de crecimiento intraútero, el diagnóstico, el seguimiento y la conducta. Está todo muy sintetizado, pero bueno, de paso los invito al próximo webinar de Minray, en el cual vamos a hablar de Doppler de arteria en la restricción de crecimiento. Vamos a la arteria cerebral media. La técnica consiste en identificar este plano que incluye los pedúnculos cerebrales, el quiasma óptico y las alas del efenoides. Y es más o menos lo que está puesto acá en las normas. Importante, les resalto lo más importante,
medir en el tercio proximal. En las nuevas guías colocamos una imagen muy detallada donde está el tercio proximal, el tercio distal, todas las arterias identificadas para que sea más fácil visualizar el lugar. Ángulo cerrado, no apretar la calota, porque sobre todo en segundo trimestre es bastante compresible, va a comprimir la arteria y les va a hacer desaparecer velocidades diastólicas. Ya hay muchas publicaciones, sobre todo las del doctor Figueras, que muestran que hay una reproducibilidad interobservador moderada. Por lo tanto, es aconsejable realizar múltiples mediciones. Acá les voy a mostrar el plano correcto. Si vamos bajando desde un plano axial alto, vamos a pasar por un plano transtalámico y transventricular, donde vemos el cavum, hasta llegar al plano que les dije recién, transpeduncular, con las alas del efenoides y el quiasma óptico. Ya se ve la tira ahí, el polígono de Willis, y si prendemos el color, vamos a tener representado alrededor del quiasma, y se arma el polígono, la arteria cerebral media sobre el ala mayor, sobre las alas del efenoides, la arteria cerebral anterior, comunicante posterior, cerebral posterior bordeando los pedúnculos. Primera porción de la cerebral media, segunda porción de la cerebral media, bifurcación de la cerebral media. ¿Qué me muestra el Doppler de la cerebral media? La redistribución circulatoria que opera en un feto en respuesta a la hipoxia. Un feto en hipoxia va a vasodilatar muchos territorios: cerebral, miocárdico, esplénico, suprarrenal y hepático. Todos esos territorios se pueden evidenciar, sí, se han evidenciado y están reportados en las publicaciones, sí, pero son difíciles. El más sencillo, el más estudiado es el cerebral, y dentro de los vasos cerebrales, de momento el más estudiado es la arteria cerebral media, que va a modificar su patrón de una alta resistencia a una baja resistencia. ¿Para qué nos sirve la evaluación de la arteria cerebral media? Para el seguimiento de la restricción de crecimiento intraútero, sobre todo la versión tardía, y la detección de anemia fetal. La nueva guía incorpora unas palabras sobre la relación cerebro-placentaria o umbilico-cerebral, que son lo mismo según qué es lo que vaya en el numerador y qué vaya en el denominador, pero sin confundirlos. La que utilizamos habitualmente, que ustedes están habituados a escuchar, es la relación cerebro-placentario, que es el cociente entre el índice de pulsatilidad de la arteria cerebral media y el índice de pulsatilidad de la arteria umbilical, que debemos calcular, obviamente, utilizando la técnica que les acabo de contar para la umbilical y para la cerebral media. ¿Qué es la fisiopatología de la arteria, de la relación cerebro-umbilical? Bueno, que en una placenta normal como esta, ambas van a estar con índices normales, o sea, la cerebral media con un índice elevado, la umbilical con un índice bajo, el cociente va a ser elevado. Ahora, en la medida que esta placenta pierda territorio, pero pierda territorio parcial, solamente un 20-25%, va a haber un poco de aumento de la resistencia en la umbilical, pero no se va a tornar anormal todavía. Va a disminuir un poco la resistencia cerebral, pero no se va a tornar anormal todavía. No va a alcanzar ninguna de las dos el percentil 95 ni el percentil 5, por lo tanto, si uno va a las tablas de cerebral medio o de umbilical, está todo normal. Pero la relación va a estar alterada, y eso es lo que me va a avisar que estoy ante una insuficiencia placentaria leve. Tal vez el estadio más leve que pueda tener, pero que me pone en advertencia de que este feto es pequeño porque es una placenta levemente insuficiente, típico y característico de la restricción de crecimiento intraútero tardía. Y es lo que les estoy poniendo acá: identificación de la insuficiencia placentaria leve típica del RCI tardío. Para terminar, vamos a ver la técnica apropiada para la forma de onda del ductus venoso, que es bastante más sencilla. Y acá, antes de empezar a entrar en la técnica propiamente dicha, les dejo un tip para que lo puedan practicar muy fácilmente aquellos que todavía no se han animado a hacerlo. Ustedes tienen que pensar en la vena umbilical. Una vez que identifiqué la vena umbilical, donde la vena umbilical sin color desaparece o con color muestra un elevado viraje de frecuencia, ahí está el ductus venoso. No tiene muchísimos secretos. Entonces, vamos a identificar esa unión entre la vena umbilical
y la cava inferior en un corte sagital medio o un corte transverso oblicuado. Detectamos el origen o istmo del ductus que tiene velocidad elevada o gran viraje de frecuencia. Mejor el plano sagital, pero con un corte axial dorso posterior o derecho posterior, izquierdo posterior, va perfecto. Reducimos el volumen de muestra, sobre todo en el embarazo precoz. La onda habitualmente es trifásica, pero puede ser bifásica o no pulsátil a medida que nos acercamos al término del embarazo. Y la característica del ductus venoso en comparación con otros flujos venosos es su elevada velocidad. Y estos son los pasos que tienen que seguir. Primer paso, corte sagital medio o parasagital o, como vamos a ver abajo a la derecha, transverso, pero con el dorso posterior o posterior derecho, posterior izquierdo, o anterior, pero no a la derecha ni a la izquierda. Dorso derecho, dorso izquierdo no me sirve, mal ángulo me va a costar. Así que a veces los problemas aparecen porque empezamos mal. Si yo empiezo con un feto que está con el dorso a la derecha, tengo que comenzar por ingresar desde un plano adecuado. Si no, voy a romperme la cabeza y voy a considerar que el ductus es un vaso difícil, cuando en realidad es bastante sencillo. Si tengo un buen corte, voy a ver bien la vena umbilical y voy a ver acá el origen o istmo del ductus venoso. Ni Doppler color precisarían para estudiar este ductus venoso. Si ustedes colocan el volumen de muestra acá, ahí van a tener la señal. Ahora bien, puedo hacerlo en este corte sagital o también lo puedo ver en un corte axial. Y acá vemos la vena. ¿Dónde termina la vena? Si yo no viera el ductus como lo estoy viendo acá, igual donde se afina acá la vena umbilical, ahí podrían colocar el volumen de muestra, aunque no estén viendo el ductus. O si prenden el color, ahí se va a pintar. Y lo mismo acá en el corte axial. Aquí, donde desaparece la vena porque se va a unir con la porta, ahí colocan el Doppler color. Próximo paso, si no confiaron en lo que les dije, prenden el color y ahí van a tener el elevado viraje de frecuencia. Yo trabajo así, sin aliasing. El aliasing es un cambio técnico de instrumentación. Si yo bajo el PRF voy a tener aliasing. Si subo el PRF, tal vez ni se me pinte la umbilical, pero tengo acá mi viraje de frecuencia como lo tengo acá abajo. Voy a obtener la onda espectral trifásica, sístole, diástole precoz y diástole tardía o contracción auricular. La onda A de contracción auricular es anterógrada durante todo el embarazo en condiciones normales. Fisiopatología del ductus venoso. Deriva sangre que llega de la placenta con una saturación elevada de oxígeno a través del mismo hacia el foramen oval, corazón izquierdo, para que vaya directamente al cerebro y territorio supradiafragmático, incluye el miocardio, y le dé un flujo de alta saturación de oxígeno al cerebro y miocardio. Normalmente, 1/3 se deriva por el ductus venoso, 2/3 van al hígado. En condiciones de hipoxia, progresivamente, no cambia así de un momento para otro, sino que progresivamente este tercio va invirtiéndose para que vayan 2/3 a cerebro y miocardio y 1/3 al hígado. Eso en cuanto a la fisiopatología. ¿Y cuál es la utilidad del ductus venoso? La aplicación en primer trimestre, tamizaje de anomalías cromosómicas y su onda normal me presupone un mayor riesgo de defectos cardíacos y de muerte fetal. En la restricción de crecimiento precoz, siendo al segundo trimestre, es un indicador de hipoxia crónica, acidemia, insuficiencia cardíaca y muerte fetal inminente. Es el mejor indicador de muerte fetal en restricción de crecimiento precoz. Para terminar, la guía nos propone qué índices utilizar. Todos los índices son muy correlacionables, pero el índice de pulsatilidad refleja mejor los cambios de onda, de la forma de la onda, porque utiliza la velocidad media, y es el más utilizado en la práctica actual. Terminamos con este checklist que les quiero dejar, tal vez no tanto leerlo, sino como que tomen una imagen, que es una secuencia de todo lo que ustedes van a hacer para en el momento que comienzan a identificar un vaso en particular. Lo identifican, Doppler color,
Optimizan PRF y ganancia, optimizan el ángulo de ataque, magnifican la imagen, activan el espectro, vuelven a corregir el ángulo de ser necesario, volumen de muestra adecuado, 4 a 10 ondas, 75% de altura, línea de base ajustada, no es necesario que inviertan el espectro, ajusten la ganancia espectral y tomen una buena medición. Y recuerden que una técnica adecuada es el requisito indispensable para poder interpretar correctamente los resultados en un Doppler obstétrico. Muchísimas gracias. Bueno, doctor, muchísimas gracias a usted por la presentación, impecable, como sabíamos que iba a ser. Bueno, le comento que tenemos muchos saludos, varias preguntas. Lo que le propongo a usted y a la audiencia es hacer un breve 2 minutitos de un breve recreo, así usted lee un poco las preguntas y nosotros le hacemos a la audiencia un par de preguntitas, ¿sí? Así que unos 2 minutitos que dejamos una encuesta y después vienen las preguntas y respuestas del webinar, ¿sí? Bueno, bueno, doctor, ya les dimos un ratito a todos, a usted y a los participantes. Comencemos con las preguntas, son muchas. También quiero compartir un poquito los saludos, doctor, porque los saludan de todos lados, de todas partes, no solo de América, sino también de España. Hay un saludo especial del doctor Rómulo Romero desde Madrid, así que me parece que tenemos que aprovechar estas instancias también para sentirnos un poquito más cerca de todo el mundo en esta situación tan particular que nos toca vivir, ¿sí? Así que aprovecho para contarle que los saludan desde San Juan, desde Misiones, desde Formosa, desde Chile, desde Uruguay, desde Aguas Calientes, si no me equivoco, México. Así que bueno, muchísimos saludos y no quería dejar de mencionarlo. Y bueno, después desde Venezuela, el doctor Gustavo González. Así que bueno, estamos muy contentos desde Mindray que esto sea cada vez más extenso, cada vez más abarcativo, así que por eso quería contarle de los saludos. Y ahora sí, empezamos con las preguntas. Bueno, le voy a contar que ya habían llegado preguntas por mail antes de comenzar el webinar, así que vamos a comenzar con esas preguntas del doctor Luis Rodríguez del Hospital de Chile, del Hospital Talca de Chile. El doctor pregunta: en mi región tenemos un debate, pues el uso e informe del Doppler obstétrico está restringido a los casos con pesquia de RCIU, embarazos múltiples, hallazgos malformativos y a los pacientes con antecedentes de hipertensión arterial. Hay disponibilidad de equipos y profesionales para realizar a las pacientes del sistema público ecodoppler de 11, 14, 20 y 20-25 semanas. Sin embargo, no contamos con los laboratorios para realizar PAP. Me gustaría saber su opinión respecto a la conveniencia o recomendación de realizar Doppler uterinas en la eco de 11 a 14 semanas. Bien, interpreto dos preguntas. La primera me pareció más general y creo que a pesar de que cuenten con equipos y con profesionales bien entrenados, el Doppler no debe ser rutinario. El Doppler en segundo trimestre, o sea, vamos al revés. ¿Cuándo sí aplicamos el Doppler? En primer trimestre se puede reforzar en ocasiones el valor de la translucencia nucal, hueso nasal y otros marcadores con el Doppler del ductus venoso y de la válvula tricúspide. Y ahora me refiero en particular, como bien dijo el doctor en la pregunta, a las arterias uterinas. Eso es primer trimestre. En segundo trimestre, tamizaje de preeclampsia. Nueva instancia del tamizaje de preeclampsia porque puede haber algún falso negativo en el primero. Y luego no hay más de rutina. Luego el Doppler arteria umbilical, un poco la vedette de la identificación de la insuficiencia placentaria, de eso vamos a hablar el jueves que viene,
Está reservado a fetos, a embarazos que tengan sospecha de insuficiencia placentaria. Nada más. Y básicamente eso es sospecha de restricción de crecimiento y y pacientes con preeclampsia. Hacer una arteria umbilical a toda la población en semana 20, no digo que se esté preguntando el doctor, pero por las dudas que se estuviese interpretando, que haya interpretado mal la pregunta, hacer una arteria umbilical a toda la población en semana 20 es desaconsejable, porque va a generar falsos positivos y toma de conductas. Eso es lo que sí hay que hacer. Lo otro, lo que no mencioné, no. Algunos casos de malformaciones, obviamente, que ayuden a visualizar, casos puntuales, pero globalmente en la atención general de la embarazada rutinaria. Y con respecto a las arterias uterinas, eso queda a elección del obstetra. No sé si usted me habla como obstetra o no. En general, yo creo que me parece muy aconsejable que se haga el tamizaje de preeclampsia con los marcadores que tengamos. Cuanto más marcadores tengo, más aumento la tasa de detección. Sin embargo, hay dos grandes marcadores para preeclampsia en primer trimestre, y que son tal vez los más económicos, que son el Doppler de arterias uterinas y la toma de la presión arterial. Entonces, es un poco loco no tomar la presión arterial y gastar dinero en laboratorio. Si la paciente tiene cubierto el laboratorio, lo puede tener, bueno, el dosaje de PAPA para preeclampsia no sirve, no agrega nada. PAPEI no sirve para preeclampsia, está harto demostrado ya que no. Sí puede ser el PLG, el factor de crecimiento placentario, el PLGF, pero no el PAPA. PAPA lo van a pedir por ahí para el tamizaje de síndrome de Down y de paso lo usan, pero no mejora la tasa de detección. El PLGF lo puede mejorar, lo puede llevar de un 80% más o menos a un 90%. Pero no es tan fuerte como para que, si no está al alcance de la paciente, haya que hacerlo. Con una buena toma de antecedentes, Doppler de arterias uterinas y toma de la presión arterial media, se puede hacer un muy buen asesoramiento, y sí, lo recomiendo para seleccionar a aquellas pacientes que van a ser beneficiadas del uso de aspirina en baja dosis. Bien, vamos a la siguiente pregunta entonces. Dice, de acuerdo a su experiencia y evidencia, ¿es equivalente medir la flujometría Doppler de arterias uterinas por vía transvaginal que por vía transabdominal? Nuestra experiencia es diversa y lo hemos dejado a criterio del operador y a su experiencia, con la ventaja de que por vaginal aprovechamos a realizar cervicometría a las 23 semanas. Pero me gustaría conocer su opinión. Nosotros publicamos diferencias en los índices de pulsatilidad en primer trimestre por vía vaginal y por vía abdominal. Las diferencias no son clínicamente significativas. En segundo trimestre hay evidencia de que es más o menos lo mismo. Si uno tuviese su propia tabla construida de la forma que lo hizo, fenómeno. Pero en realidad no hay diferencia como para que se pueda alterar el tamizaje, y cualquiera de las dos vías es de utilidad para incluir en los calculadores. De hecho, los valores de referencia que más utilizamos, que son los del doctor Gómez de Medicina Fetal Barcelona, están construidos con vías alternantes. Primer trimestre he usado vía vaginal, en segundo trimestre abdominal, de manera tal que yo hago un poco lo que comenta el doctor de la pregunta. En primer trimestre prefiero la vía vaginal, me parece que es más sencilla. No es que la recomiende, que cada uno, como bien dice el doctor, haga la que más sencillo le resulte. Y en segundo trimestre, depende. Si la paciente viene solamente para tamizaje de preeclampsia, le hago por vía abdominal. Si me piden una cervicometría, aprovecho el momento de la cervicometría y hago la vía transvaginal. Perfecto. Bien, vamos con la siguiente. Dice, cuando la translucencia nucal en la semana 11 a 14 es normal y HN está presente, ¿cree conveniente medir flujometría de ductus venoso y evaluar el flujo tricuspideo? Yo me manejo con el programa de cálculo de riesgo de la Fundación de Medicina Fetal de Londres, donde el esquema de trabajo es que uno en un primer paso
utiliza antecedentes maternos, translucencia nucal, edad materna obviamente incluidos los antecedentes, translucencia nucal y laboratorio. Si el resultado nos da peor que 1 en 100, le sugerimos a la paciente un estudio invasivo. Y estoy quitando del medio el DNA en sangre materna, que no podríamos, pero no está tan ampliamente difundido. Si nos da peor que 1 en 100, entonces directamente, independientemente del ductus venoso, no lo tomamos en cuenta, directamente se le sugiere un estudio invasivo. Si el estudio nos da mejor que 1 en 1000, directamente le decimos que venga en la semana 20 para hacer un estudio detallado de la anatomía. Si nos da entre 1 en 100 y 1 en 1000, ahí colocamos el combo de los 3 marcadores: ductus, tricúspide y hueso nasal. Esa es la forma que recomienda la Fundación de Medicina Fetal de Londres. La única variante es que ellos usan 1 en 50 y nosotros 1 en 100 para ser un poquito más sensibles. Y esa es la forma a la que yo me ajusto. Porque si uno le da de movida, le da mucha importancia a los marcadores secundarios, hueso, tricúspide y ductus, puede quitarle valor a la bioquímica, que tiene más valor que esos marcadores secundarios. Ahora, de todas formas, esos marcadores los hacemos siempre, sobre todo los marcadores Doppler, porque son marcadores de otras alternativas. Un ductus venoso anormal me aumenta el riesgo de otras anormalidades, de otros problemas estructurales, de displasias óseas, de anomalías cardíacas, etc. Así como la combinación ductus venoso tricúspide anormal me aumentan el riesgo de cardiopatías. Así que igual los hacemos siempre, pero los tomamos sí o no en el cálculo dependiendo del valor que me dé el tamizaje. Perfecto, doctor. Bueno, sigo recolectando preguntas, doctor, ¿sí? Vamos a otra. Dice, ¿está contraindicado el uso del Power Doppler en el primer trimestre o en la arteria cerebral media? Está contraindicado todo lo que no sea necesario. Entonces, la pregunta sería, ¿para qué le voy a mirar la cerebral media en primer trimestre? Hay un estudio muy loco hasta donde yo sé publicado, que todavía no sé por qué se publicó, porque va en contra de todas las normas de bioseguridad, pero se publicó, y se publicó en una revista blanca, lo cual nos llama la atención, y donde la recomendación final es: si usted sospecha una agenesia de cuerpo calloso porque no ve la pericallosa, entonces estudia el feto en la semana 20. Bueno, para eso lo estudio en la semana 20 y no lo expongo a altos índices térmicos. El Doppler en primer trimestre lo tenemos que utilizar a partir de la semana 11 para tricúspide y ductus venoso. No tiene ningún tipo de efecto adverso trabajar sobre las uterinas que no están en el feto. Bien. Dice, al insonar la arteria umbilical, ¿el IP será mayor cerca de la placenta? No, será menor cerca de la placenta. A medida que nos alejamos del feto va disminuyendo. Y cuando llegamos a la placenta, la arteria umbilical aumenta de calibre y como la caída en la resistencia es exponencial con respecto al aumento del diámetro, hay una caída de la resistencia. Pero como les dije durante la conferencia, si usted quiere utilizar el extremo placentario porque le es más fácil, y si compara sus resultados con una tabla realizada a nivel placentario, no hay ningún inconveniente. Perfecto. Vamos a la otra. Dice, si insonamos el ductus venoso en el corte axial, ¿conseguimos mejor ángulo? Siempre, a ver, el ductus venoso tiene esta orientación en el sagital más o menos. Si yo entro así, tengo muy buen ángulo, y si lo tengo en el axial, también tengo un buen ángulo. La verdad que en cualquiera de los dos cortes se puede conseguir un muy buen ángulo. Eso depende de la experiencia de cada uno, de la facilidad de cada uno, que termine logrando la mejor forma, ¿no? Pero en ambos, tanto en un sagital como en un axial, puede conseguir buenos ángulos. Bien. La siguiente, doctor, dice, ¿el notch protodiastólico pierde trascendencia con la medición del IP en primer trimestre? Sí, definitivamente. A pesar de que en las guías ponemos... En primer trimestre el 70%, sobre todo si me está preguntando por primer trimestre, el 60-70% de los registros va a tener notch. O sea que no es un indicador.
Y utilizamos, por eso hice mucho énfasis en eso, el índice de pulsatilidad promedio. Aparte, el índice de pulsatilidad, como mide la velocidad media, en cierta forma refleja el notch también, es un muy buen indicador. No hace falta en el tamizaje de preeclampsia en primer trimestre, a pesar de que se sigue colocando el notch, creo que no se logró cambiar la opinión de la guía y figura que se debe reportar el notch. Pero sobre todo para tercer trimestre, porque cuando vamos a los cálculos de riesgo, con programas de cálculo de riesgo, no le preguntan si tienen 8 o no tienen 8, le pregunta el índice de pulsatilidad. Perfecto. Bueno, la siguiente pregunta dice, una paciente con 27 semanas de gestación, con RCIU, con Doppler de arterial umbilical, con ausencia de diástole y cerebral media bajo el percentil 5 y ductus venoso normal. ¿Cuál sería el mejor seguimiento de este feto o sería mejor terminar el embarazo? Le voy a dar dos caminos al doctor. El camino corto, ahora se lo resumo. El camino un poco más largo, lo invitamos al webinar del jueves que viene, donde vamos a hablar muy en detalle de esto. Pero si quiere seguir el camino corto, hasta las 30 semanas ductus venoso, 30-32 flujo reverso en el ductus, 32-34 flujo ausente, 34 para arriba puede tallar la cerebral media, dependiendo de algunos protocolos, algunos y otros no, 38 hacia arriba, cualquier tipo de insuficiencia placentaria leve, acorde con el estudio Digitat, se recomienda la terminación. Bien. La siguiente pregunta dice, ¿desde qué edad se recomienda realizar el Doppler para control de RCIU? De nuevo. ¿Desde qué edad? ¿Desde qué edad? Bueno, calculo que me está hablando que ya hay un RCIU, ¿no? A ver, perdón la pregunta, Sí. por ahí me... Dice, ¿desde qué edad se recomienda realizar el Doppler para control de RCIU? Desde el momento en que tenemos el diagnóstico. Sabiendo que antes de las 26 semanas no vamos a poder hacer nada, porque antes de las 26 semanas la terminación del embarazo está dada por causa materna únicamente, no, la tasa de mortalidad fetal es muy alta, fetal o neonatal inmediata, y la tasa de morbilidad es muy alta también, de manera tal que hasta las 26 semanas, bueno, es para ver cómo están las condiciones, pero no vamos a poder actuar. Pero a partir de las 26 semanas seguro, y dependiendo de la gravedad, de eso también vamos a hablar el jueves que viene, dependiendo de la severidad del caso, el seguimiento puede ser desde semanal, bisemanal, diario y hasta 2 veces por día. Perfecto. Bueno, doctor, la siguiente pregunta llega desde La Habana y dice, onda de muesca precoz diastólica del primer trimestre y desaparición en el segundo trimestre. ¿Tendrá alguna repercusión en el tercer trimestre? Había un estudio sobre eso, pero no sé a qué se refiere el doctor, si a preeclampsia o a restricción de crecimiento intraútero, así que voy a tratar de contestar ambas. O sea, no utilizamos la muesca aislada, con lo cual no me es fácil contestarle porque no usamos la muesca, no tengo registro de eso ni experiencia en eso, porque lo que hacemos es registrar el riesgo. Lo que le puedo decir que a veces nos puede dar un riesgo elevado en primer trimestre, que lo podría asociar a su muesca, y normal en segundo trimestre. Y asumimos que esa normalización es de buen pronóstico. Es de buen pronóstico, pero no vamos a dejar la administración de aspirina por ese motivo. La posibilidad de la normalización existe, así como recordar siempre que el segundo trimestre tiene mejor tasa de detección que el primer trimestre. Utilizamos la uterina en primer trimestre para poder estar a tiempo de usar una profilaxis, pero como sensibilidad es mejor en el segundo. Perfecto. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Las tablas de IP son equivalentes para medición por vía abdominal y vía vaginal? Bueno, creo que lo contestamos antes, fue la primera pregunta, son similares, se pueden usar. Estadísticamente no son exactamente iguales, de hecho ya les dije, lo hemos reportado por vía
Por vía transvaginal nosotros encontramos un poco menos de resistencia, otros han encontrado un poco más, pero lo cierto es que no varían significativamente. Es mucho mejor tener cuidado en no estar tomando una arcuata, que eso sí nos puede generar grandes cambios. Bien. La siguiente pregunta dice, ¿está protocolizado la valoración rutinaria de ductus venoso en segundo y en tercer trimestre o solo en casos especiales? No, quiero hacer más énfasis todavía, no solamente del ductus venoso, sino tampoco de otros vasos. Rutinariamente, la única rutina, repito, el tamizaje de primer trimestre y tamizaje de preeclampsia en semana 12 y en semana 22. Todo el resto es por indicación. Perfecto. Dice, ¿alguna experiencia de agnesia de ductus venoso o alguna experiencia de agnesia en ductus venoso? Sí, no. A ver, desde un punto de vista de fisiopatología, la agenesia de ductus venoso no influye en un feto normal, porque en condiciones normales, a pesar de que no tenga el ductus, le alcanza con la circulación que pueda establecerse. Hay que ver por dónde va la derivación del ductus venoso. Pero podría tenerla en un feto que está tratando de adaptarse a la hipoxia, porque no va a poder ocurrir la redistribución venosa. Ahora, el tema del ductus venoso ausente, más que nada, es la asociación con anomalías estructurales y sobre todo cardíacas. Entonces, cuando uno no ve el ductus venoso, habitualmente por ahí va a encontrar primero la anomalía cardíaca y después el ductus venoso. Pero en muchas ocasiones, una agenesia de ductus venoso puede pasar totalmente inadvertida o sin mayores complicaciones. Pero puede tener anomalías asociadas y hay que estar alerta a eso. Bien. Después un doctor pide si por favor puede repetir la secuencia de alteraciones en los parámetros Doppler en RCIU temprano. Sí, bajo temor de que, bueno, aclarando que no es tan sencillo todo y que está bueno que conozcamos el porqué, pero antes de las 26 semanas, indicación materna. 26 a 30, ductus venoso. 30 a 32, flujo reverso en la umbilical. 32 a 34, flujo ausente en la umbilical. 34 a 38, muchos toman la cerebral media. No es uniforme esto en todos los protocolos, pero lo podría considerar. Y 38 a 40 con insuficiencia placentaria. Por ejemplo, por debajo del percentil 5 y relación cerebro-placentaria alterada, se termina la gestación al término porque, bueno, por la posibilidad de la muerte fetal sin causa aparente en los pequeños. Bien. Bueno, doctor, vamos con la última tanda de preguntas. Dice, utilidad del índice CAF, predicción del peso fetal y de iriditante y evaluación de la resistencia de la arteria pulmonar al decidir finalizar el embarazo junto con Doppler. ¿El doctor es de Venezuela? No, el doctor es Rómulo Romero de Madrid. Porque creo que fue descrito por el grupo de Venezuela, no lo utilizamos. Ok. No lo utilizamos. Bien. Otra pregunta dice si existen tablas especiales para IP de arterias uterinas en gemelares. No hay. Hay menos resistencia en la arteria uterina en un embarazo gemelar, con lo cual hay que estar atentos a eso, pero no hay una tabla, hasta donde yo sé, no hay una tabla con un buen N publicada. Bien. Un doctor pregunta dónde pueden tener acceso a las guías que menciona usted en su charla. En la página de ISUOC o en la página de SAUM, www.saumb.org.ar. Bien. La siguiente pregunta dice, ¿algún parámetro espectral para poder diferenciar entre la arteria uterina umbilical y la ilíaca externa durante su medición a nivel paravesical? Son radicalmente distintas, imposible confundirlas. La ilíaca externa va a tener un flujo trifásico
de altísima velocidad, y la arteria uterina un flujo monofásico de mucha menos velocidad. Así que no hay posibilidad de confundirlas, en la medida que sepamos el patrón de cada una. La posibilidad de confusión, insisto nuevamente, está entre uterinas y arcuatas, pero la ilíaca externa tiene un patrón de muy alta velocidad y trifásico, hacia arriba, por debajo de la línea base, vuelve a subir, cae y hace otra, mientras que la uterina siempre es monofásica. Muy bien, muchas gracias. Dice la siguiente pregunta: ¿con qué edad gestacional se toma la referencia las tablas de Doppler? Si es por última regla o por el estudio actual, por ejemplo. No, ni una ni otra. Si no hay otra cosa, a ver, la mejor forma de datar un embarazo es la ecografía del primer trimestre. O sea que si disponemos de todo eso, es la ecografía del primer trimestre. Ahora, si no tenemos una ecografía del primer trimestre y la menorrea es cierta y coincide con la edad gestacional actual, es esa. Pero no, están hechas para edad gestacional, no para la edad que nos da la biometría. La edad que nos da la biometría debieran anularla para evitar confusiones. El feto tiene la edad que tiene, como nosotros. Nosotros nacimos un día y hoy tenemos la edad que es el día de nacimiento más los días transcurridos desde que nacimos hasta hoy. El feto tiene la edad que tiene en su primera ecografía o por su fecha de última menstruación, más los días que transcurrieron hasta el estudio de hoy. Si hoy le da más chico, le da para menos edad gestacional, no es que rejuveneció, es que es más flaco. Y si les dio más grande, no es que envejeció, sino que es más gordo. Si nosotros no tomáramos eso en cuenta y ajustáramos, entonces tendríamos todos fetos normales, porque le estaríamos dando su medida actual como normal porque la corregimos. Tenemos que ver en relación a la primera ecografía. Perfecto. La siguiente pregunta dice: ¿qué opina de medir uterinas transversalmente y no sagitalmente para verlas simultáneamente? Si la técnica le resulta, yo creo que eso puede llegar a dar lugar en primer trimestre. Nunca lo vi hacer, la verdad, ni se me ocurrió hacerlo, pero si al doctor le resulta y las puede ver simultáneamente, siempre hay una distancia entre uterinas que no va a permitir que siempre las encontremos, va a tener el riesgo de estar cruzando una arcuata. La verdad que yo creo que hay cosas que están tan bien estudiadas, tan publicadas, tan normatizadas, que ¿para qué inventamos? Siempre surge alguna idea de alguien que quiere cambiar el mundo, ¿no? En todo sentido, y la medicina no se escapa a eso, pero la evidencia es soberana y la experiencia sumada a la evidencia también, siempre va a haber. Bueno, así que a veces tengan cuidado cuando alguien les dice: yo mido la cerebral media entrando por el cuello y desde ahí me guío por la carótida. Y bueno, está publicado, no te genera errores. La verdad, a mí me sorprende la pregunta porque nunca lo vi, pero me parece que sería, de hecho, que no creo que lo pueda hacer en un útero de 38 semanas. ¿Cómo hace para llegar a las dos uterinas al mismo lugar, tiempo? En uno de 12 semanas, ¿y cómo sabe que no está agarrando una arcuata? Lo veo medio temerario. Bueno, doctor, pasamos a la siguiente pregunta. Dice: ¿qué utilidad le da usted al Doppler de callado aórtico y la arteria hepática en el diagnóstico de RCIU y bienestar fetal? Hay muchas de estas preguntas, me parece que vamos a tener muchos espectadores en el webinar de la semana que viene. Así, respuesta seca, ninguna. Son temas, la hepática no es de investigación, no hay mucha publicación, es complicada, no hay mucho, se sabe que se modifica, pero no hay algo estudiado que sirva de conducta, nadie la usa. El istmo aórtico, ahí sí les puedo dar detenerme un segundo, porque en un momento se pensó que podía ser de utilidad. De hecho, Medicina Fetal Barcelona lo incorporó, pero no ha demostrado, no es que no tenga una respuesta, una entidad fisiopatológica que lo soporte, se sabe que podría
estar vinculado con un peor flujo cerebral por la redistribución a nivel del istmo, pero llevado a resultados, llevado a manejo del feto con RCIU, no ha mostrado ninguna mejora con respecto a lo tradicional, que es lo que les dije recién resumidamente, y de lo que vamos a hablar la semana que viene. El istmo aórtico actualmente no se considera en ningún protocolo. Bien. La siguiente dice, aparte de las arterias arcuatas, ¿qué otras arterias nos pueden confundir en la evaluación de la arteria uterina? No, eventualmente la ilíaca interna, pero si se hace con una buena técnica, no hay problema. El principal problema es la ilíaca interna, no la externa. La ilíaca interna es una uterina, o sea, tiene una forma de onda parecida a la uterina, pero con más resistencia. O sea que si ustedes toman una ilíaca interna en el segundo trimestre, les va a impresionar patológica. Pero bueno, yo con un poco de experiencia y de trabajo, de estar recorriendo la zona, de ver los diferentes vasos, el sitio del cruce, la salida de una arcuata, que nunca va a tener una arcuata la uterina. Si tienen dudas, esperen a ver definitivamente la arcuata, o sea, la ilíaca interna no va a tener salida de arcuatas. Esperen a ver una arcuata para estar seguros de que es la uterina. No, con aplicación, un poco de experiencia y mucho de aplicación y detenerse en cada estudio no van a tener problemas. Bien. La siguiente pregunta dice, maestro, el uso del Power Doppler para FC en menos de 10 semanas. Calculo que frecuencia cardíaca. Me No, imagino que... ok. no, ni power no, power por la cabeza, no. No, de hecho, si le va a hacer si le va a hacer la frecuencia cardíaca con Doppler, que no lo aconsejo del todo, hágale un espectral muy breve y nada más. Yo hasta la semana 11 uso modo M, no uso Doppler. Pero le dejo esa salvedad porque usted me dice, ¿por qué? ¿Se va a morir el feto? ¿Va a tener una malformación porque le registré 3 latidos? No, pero colocarle el Power Doppler no tiene sentido. Hay una regla de oro en bioseguridad, que se repite hasta el hartazgo en cuanta publicación haya y en cuanto congreso ustedes puedan ir, que es el principio ALARA. ALARA viene de las siglas en inglés, lo más bajo que sea razonablemente posible, o sea, lo mínimo indispensable. Y el estudio tiene que ser hecho con alguna indicación, no es para jugar. El feto de 10 semanas no es un elemento para jugar, no es el juguete de la madre para que le pongamos colores y vueltas y mostremos, estemos 10 horas dándole calor, etcétera, etcétera. No es un juego el embarazo, es medicina. Entonces fuimos formados como médicos, hagamos medicina, no distorsionemos. A la paciente le gusta que juguemos, pero tenemos que poner un límite al juego. No somos... payasos, con todo el respeto, que estamos jugando en un sitio. Somos médicos que estamos cuidando la salud fetal, y colocarle Doppler de energía a un feto de 10 semanas es ir en contra de todo canon. No hay ninguna guía que lo vaya a proteger a ese doctor. Si a la madre se le ocurre decirle el día de mañana que el hijo tenía un dedo menos porque le pusieron el Doppler de energía. Es una locura lo que le plantea la madre, pero no va a haber nadie que lo pueda defender con evidencia. Bien. Bueno, un doctor pregunta dónde consigue las tablas de Doppler. Bueno, están en todas las publicaciones. Próximamente las vamos a ir subiendo a la página de Saúm. Transitoriamente yo tengo una página personal que es mi apellido y nombre, que ahí están todas las tablas de Doppler. Bien. Pero publicaciones, tabla de Gómez, tabla de Arduini, tabla de Bayat, sino también en las publicaciones están, ¿no? Bien. Uso del Doppler en búsqueda de arteria subclavia derecha fetal aberrante. Sí, lo utilizamos cuando hay sospecha de cromosomopatía. Se ha mostrado tener un vínculo con trisomía 21, así que a veces se puede incorporar. Van a escuchar todas las versiones, desde aquellos que la quieren hacer sistemáticamente, se puede hacer en primer trimestre o en segundo trimestre, en ambos trimestres ha mostrado tener valor. El valor es ese,
tamizaje de síndrome de Down, y hay quienes lo hacen rutinariamente o hay quienes lo aplican para, cuando hay algún marcador, mejorar la sensibilidad y especificidad. O sea, si yo encontré un hueso nasal ausente, de repente me fijo si está la subclavia derecha aberrante para sumar un marcador más. Pero sí, es un elemento de utilidad fuera de lo que estamos hablando de... Y podría ser, es algo que se puede utilizar sin indicación. O sea, la indicación es el tamizaje de cromosomopatías. Perfecto. Bueno, después un doctor que pregunta cómo se inscribe para el próximo webinar. Doctor, va a estar disponible, va a haber invitación por mail, va a haber publicaciones en las diferentes redes sociales, así que no se preocupen que vamos a pasar la información. Después, ¿dónde podemos tener las guías actualizadas de la charla de hoy? Creo que ya respondió eso. ¿Sí? Y la última, doctor, dice, ¿algún tip para Doppler de arteria cerebral media cuando el cráneo es muy osificado? En condiciones normales todos los cráneos tienen una osificación más o menos parecida, así que la verdad que no... Buscar un buen plano. Buscar un buen plano, si ustedes hacen un buen plano, como les mostré recién, bajando y llegar al plano transpeduncular, no hay mayor... El principal problema con la cerebral media no es la osificación del cráneo, es que tal vez no hay tanta diferencia de osificación, tal vez no está entrando bien a través de la fontanela, o los fetos con dorso anterior, donde tienen el occipital acá arriba. Ahí va a ser un problema, tienen que entrar de costado y es complicado. A veces hemos tenido que usar la vía vaginal, y en tal caso, y esto por ahí es más para obstetras, que le tenemos menos miedo al feto, movilizar al feto, movilizarle la cabeza para que rote un poquito y poder tenerlo en un buen plano. Pero el tip es conseguir un buen plano en modo B. No prendan el color hasta no estar viendo esa imagen, ese video que yo les mostré en blanco y negro, donde se ven las alas del efenoides, el quiasma y los pedúnculos. Recién ahí pueden entrar a prender el color, y con un buen PRF no tendrían que tener problemas. Bueno, bueno, acá una doctora, Anabela Lavandeira, le da las gracias por el tiempo de las preguntas, que fue muy provechoso, y aprovecho a sumarme al agradecimiento de la doctora, porque la verdad que fueron muchísimas preguntas y nos ha contestado todo. Y otra pregunta es por la presentación del doctor, comentarles que va a estar en un canal de YouTube, Mindray Argentina, así que quien quiera volver a ver la charla estará disponible a partir de mañana. ¿Sí? Doctor, hay infinidad de saludos para usted, agradecimientos, excelente conferencia, se repiten y se repiten desde todas partes. Así que me sumo a sus colegas, agradecerle por el tiempo, la predisposición, la claridad, y bueno, lo esperamos la semana que viene y esperamos a toda la audiencia la semana que viene en un nuevo webinar que creo que va a ser tan provechoso como este. Doctor, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, gracias por auspiciar estos eventos. Antonella, por tu disposición para manejar las preguntas, también tuviste trabajo duro, pero creo que lo manejamos bastante bien. Y mis saludos y reconocimiento a todos los que están presentes, a esos saludos que estoy viendo acá y que me motivan, me emocionan, dan fuerzas para seguir adelante. La verdad que les mando un abrazo virtual enorme a todos y cada uno de ustedes, y no saben, a muchos los reconozco, de Aguascalientes, de gente que hemos compartido momentos, de todos los lugares estos de Latinoamérica, las ganas que tengo de que nos podamos reencontrar. Ojalá sea muy pronto. Ojalá que sí. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Un saludo grande a todos los espectadores y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.